Intento número 2 de explicar cálculos estiquiométricos. A ver, ¿qué es cálculos estiquiométricos? Bien, nosotros aprendimos del punto de vista de Lavoisier que hay que balancear las ecuaciones. Bien, un ejemplo, una ecuación sencilla, rápida y corta, yo qué sé, el agua. Si mezclo hidrógeno con oxígeno, ¿qué obtengo? H2O. Esto hay que balancearlo. No nos vamos a centrar en el balanceo, ¿bien? No quiero que anden aprendiendo el balanceo. Pero ahí estaría. Incluso vamos a ponerle colores. Ahí estarían los números. Ahí ya estaría completamente balanceado. Bárbaro. Ahora, ¿bien? ¿Qué estoy queriendo decir con todo lo que está escrito acá? Que si yo agarro dos moléculas de hidrógeno, ¿bien?, una molécula de oxígeno, lo que voy a obtener como resultado son dos moléculas de agua. Bien, ahora, si yo agarrara 20 moléculas de agua, perdón, de hidrógeno, y 10 moléculas de oxígeno, obtendría ¿cuánto? 20 moléculas de agua. ¿Y eso por qué? Porque justamente la reacción me está dando una relación. ¿Y cómo sabía que tenía que hacer eso? Y porque yo lo que pensé fue lo siguiente. Por ejemplo, si utilizo 20 de hidrógeno, a ver, la reacción ya me está diciendo algo, que incluso lo borré, pero ya me decía algo, que necesitaba 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, moléculas estoy hablando, para obtener 2 moléculas de agua. Entonces, en mi mente pensé lo siguiente: che, si 2 moléculas de hidrógeno son necesarias, por ejemplo, para una molécula de oxígeno, para 20 moléculas de hidrógeno, ¿cuántas van a ser necesarias de oxígeno? Y bueno, obviamente una regla de 3 simples es multiplico esto de acá y divido por este, ¿no? Multiplico la diagonal que no tiene la X, dividido por el número que queda libre. No es un 10, es un 1 o 2, por las dudas. Claro, hago la cuentita, ¿cuánto me da? Me da que necesito 10 moléculas de O2. Por eso yo ya había sacado justamente que era necesario 10. Y este mismo pensamiento lo hice con el agua. Con 2 átomos de hidrógeno, ¿bien? Perdón, con 2 moléculas de hidrógeno y el suficiente oxígeno, obviamente, obtendría 2 moléculas de agua. Ahora, y si tuviera 20 moléculas, repito, 20 moléculas de hidrógeno, ¿cuántas de agua van a ser? Y me va a dar 20 moléculas de agua. Por eso yo sabía que iba a 20. ¿Y ustedes vieron que lo borré? Tipo, ¿pero por qué? Porque pensé esto. Claro, esta lógica, obviamente, si voy incrementando el número, voy a llegar en algún momento hasta el número de Avogadro, ¿no? 2 veces 6,02 moléculas de hidrógeno necesitan una vez 6,02 moléculas de oxígeno para obtener 2 veces 6,02 moléculas de agua. Claro, esto mismo pero con números más grandes, repito, usando el número de Avogadro. Claro, que aprendimos hasta ahora, que no tengo ganas de andar diciendo 6,022 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos comprender? Que la reacción en un fondo, así como está escrita, me está dando un dato. ¿Cuál es? La relación en moles. Los coeficientes no son más ni menos que la relación entre moles que hay entre cada sustancia. Y como yo hice hace un momento, puedo relacionar una sustancia que esté antes de la flecha con algo que esté después de la flecha. O por ejemplo, dos sustancias que estén del mismo lado de la flecha, ¿bien? Esto ya es a necesidad de cada uno. Y trabajarlo así sinceramente es mucho más cómodo. Normalmente siempre ando explicando el ejemplo, yo que sé, de los panes de hamburguesa y los medallones. Que por ejemplo nosotros sabemos que una hamburguesa necesita sí o sí un medallón y 2 panes. Bien, ¿qué pasa si yo tuviera 50 panes? Si yo tuviera 50 panes,
¿Cuántos medallones necesito? Y todos ustedes van a darse cuenta y van a decir la mitad de panes va a ser la cantidad de medallones que yo necesito. O sea, 25 medallones. Y a ver, la mitad de panes que yo utilice, o sea, agarro el número de panes, lo divido entre 2, me va a decir el número de hamburguesas que podría armar. Todo, obviamente, calculado, todo perfectito, sin que me sobre o me falte nada, ¿no? Está todo en perfectas cantidades. Ahora, claro, acá estamos hablando prácticamente como si fueran de unidades. Pero si nos vamos al mundo de la cocina sin complicarla, claro, nos dicen a veces cucharaditas, ¿bien? Hay muchas recetas que en lugar de cucharaditas, taza de té, media taza de té, etcétera y bla, utilizan masas. Bueno, en la química nos pasa lo mismo. Nosotros necesitamos pasar estas relaciones, ¿bien? ¿A qué? A ni más ni menos que masas. Yo no la voy a hacer con esta por el hecho de que numéricamente no es muy linda de expresar. Después volveré a retomar esta reacción de acá. Yo siempre explico la reacción de formación del óxido de aluminio por un tema que es los números son un poco más vistosos y toda la cosa. AlO2 a L2O3, bárbaro. Acá un 2, acá un 4, acá un 3. Ahí estamos. Obviamente si tuviera que hacer esto de moles que hice hace un momento, me quedarían 4 moles más 3 moles. Dan paso a ¿qué? A 2 moles. Obviamente de la sustancia que corresponda. Esto de acá es respecto a esa sustancia que tiene arriba. Ahora, y en gramos, la lógica es la siguiente. Yo lo que voy a hacer es ver la fórmula que tengo acá. Si es un solo elemento, será un solo elemento. Y voy a agarrar la masa molar de eso y lo voy a multiplicar por el numerito de acá. Ok, el aluminio, por ejemplo, la masa molar del aluminio es ¿cuánto? 27 gramos sobre mol. Claro, o sea, un mol tiene 27 gramos. Tiene una masa de 27 gramos. Y si fuera más de un mol, si fueran 2 moles, 54. Pero yo estoy viendo que no son 2 moles. ¿Cuántos moles son según la reacción? 4. Entonces, ¿cuánto sería? 108 gramos. Y uno dice, pero no entiendo, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué paso estos moles a gramos? Porque en los ejercicios nos va a pasar que no tengamos que relacionar todo solamente en moles. Hay muchos ejercicios que sí, relacionamos mol con mol, pero hay otros donde relacionamos gramo con mol. Y uno dice, ok, pero ¿cómo me doy cuenta de eso yo a futuro? Ahora en un momento lo voy a explicar, pero lo que simplemente estoy diciendo es que si ustedes me hacen caso en hacer esto que estoy haciendo ahora, cuando tengan que ustedes buscar relaciones, bien, entre sustancias, no van a tener la necesidad de decir, este lo tengo a gramos, lo tengo que pasar a moles. O viceversa, este lo tengo a moles y lo tengo que pasar a gramos. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les voy a decir ahora y se los voy a repetir en todo momento. Puedo relacionar no solamente si están del mismo lado de la flecha o de lados opuestos, ¿bien? Todo lo de la izquierda o todo lo de la derecha o algo de la izquierda con algo de la derecha. No solamente eso, sino que también puedo relacionar independientemente de sus unidades. Si yo necesitara por algún motivo relacionar, por ejemplo, el aluminio con el óxido de aluminio, en el caso del aluminio en gramos y en el caso del óxido de aluminio en moles, lo puedo hacer siempre y cuando diga, bueno, che, mira, la reacción me lo relaciona de esta forma: 180 gramos de aluminio a 2 mol de óxido de aluminio. Ahora, repito, entonces uno dice, para obtener estos datos que yo voy a escribir acá abajo, lo único que hago es agarrar los moles estos que escribí, pasarlo a gramos, sí. Lo cual nada es el otro mundo, o sea, agarro la masa molar de esto, por ejemplo, el O2, ¿cuál es su masa molar? 32 gramos mol. Bueno, multiplicado 3, ¿cuánto es? 96 gramos. Queda solamente en gramos porque estamos pasando, repito, mol a gramo. O sea, lo que tenemos escrito en el primer renglón, solo que pasado a gramos. Bárbaro. Y esto de acá, bueno, más de la misma historia. La masa molar del Al2O3, ¿cuánto es? Y hacen las cuentitas, 2 veces el aluminio más 3 veces el oxígeno. El aluminio es 27, por 2, 54. El oxígeno es 16, por 3, 48. 48 más 54 me termina dando que es
ni más ni menos que la masa molar de esto, 102 gramos sobre mol. Esa es la masa molar de esta sustancia. Bien, ahora necesito la masa de 2 moles. Bien, como necesito la masa de 2 moles, sería 204 gramos. Bárbaro. Ahora, esto me lo van a ver hacer muchísimo acá al inicio. Obviamente más adelante, cuando las reacciones sean mucho más molestas, por ejemplo, a ver si les puedo mostrar algo así de largo, pierdo mucho tiempo. Acá les mostraré, después de tanto hacerlo, cómo por ejemplo darnos cuenta de a quién seleccionamos para hacer los datos y quiénes no, ¿no? Pero en las reacciones, cuando son así de cortitas, por ejemplo la que están viendo acá en pantalla, esta reacción, bien, que bueno, también está escrita acá. Cuando son así de cortitas, sinceramente sí, podemos darnos el lujo de escribir todo así con gramos y moles completamente, por más que no vayamos a utilizar todas las relaciones. Esto mismo que acabo de hacer, por ejemplo, si lo hago para esta reacción, y bueno, por ejemplo, acá me termina dando 4 gramos, acá me termina dando 32 gramos, y esto de acá me termina dando, y bueno, el agua es 18 por 2, 36 gramos. Bien, dato curioso, nada que ver, se sigue cumpliendo la ley de Lavoisier y ni más ni menos el principio de conservación de masas, que la masa no se crea ni se destruye, se transforma. 4 más 32, 36. Otro ejemplo, 108 más 96, 204. Obviamente, hay otras reacciones como por ejemplo esta, que 80 se puede dividir en 44 y 36 gramos. O por ejemplo reacciones más largas como estas, donde acá ya directamente no vamos a andar comprobando que se cumple el principio de Lavoisier. Hasta acá técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Vamos directamente con un ejercicio para principalmente ver ya cómo empezar a relacionar las cosas, ¿sí? Este de acá yo voy a borrar todo. Me dicen, che, mira, se prepara gas hilarante, ok, NO2, por calentamiento de 100 gramos de nitrato de amonio. ¿Quién es el nitrato de amonio? Acá hago un alto, esto es prácticamente nomenclatura, no tiene nada que ver con cálculos estiquiométricos o estiquiometría, como quieran decirle. Nitrato de amonio es NH4, ese es el amonio, NO3, ahí está el nitrato. Bárbaro. Me dicen, che, con la siguiente ecuación química, bárbaro. Me dicen, calcular la masa de óxido de dinitrógeno. Damas y caballeros, no es ni más ni menos que ese de ahí. Y el agua, por favor, no me piden que les diga la fórmula del agua. No lo tomen mal. Bueno, claro, ustedes, ¿por dónde arrancan? Lo primero que van a arrancar, cuando son, repito, reacciones así de cortitas, ustedes lo primero que van a hacer es buscar las relaciones entre moles. Ok, che, este no veo que tenga coeficiente. Sí tiene, ¿cómo que sí tiene? Y sí, en Redox aprendimos, o sea, mejor dicho, cuando aprendimos todo el tema de Lavoisier, aprendimos que si no tiene ningún número, tiene un 1. Ah, bueno, entonces es un mol de esto son para un mol de esto, bárbaro, más 2 mol de agua. Genial. Y en gramos, este yo sé que es 80 gramos. Este de acá es 36 gramos. Y esto de acá sería 44 gramos. ¿Cómo se sabía que eran 80 gramos? Y bueno, la masa molar de esta sustancia, cuando la voy a calcular, me dice que es 80 gramos sobre mol. Cuando lo multiplico por el mol para poder obtener los gramos, me queda 80. Literal, como que parece que no hice cuentas, pero está todo el procedimiento bien. En el caso del N2O, nitrógeno 14 por 2, 28, más oxígeno que es 16. 28 más 16, 44. ¿Qué? Gramos. Y vuelve a ocurrir lo mismo. El mol lo paso a gramos y me queda el mismo numerito. En el caso del agua, por ahí se nota más. La masa molar del agua, 18 gramos por cada mol.
Como son 2 moles, 36 gramos. Bárbaro. ¿Voy a utilizar todo lo que está escrito acá? No. ¿Y entonces por qué? Y porque la realidad es que voy a necesitar relaciones para poder hacer todo. ¿Qué me dice además como dato el ejercicio? Que yo tengo 100 gramos de ¿quién? 100 gramos de NH4NO3. Bárbaro. Y reactivo limitante y por eso y toda la cosa. Por el momento no. Ok, bueno. ¿Cómo hago esto? Y bueno, la pregunta es, ni más ni menos, ¿cuánto del N2O se produce? Teniendo en cuenta que no estamos usando 80 gramos. Porque si fueran 80 gramos, la respuesta ya serían 44 gramos de N2O. Yo estoy haciendo reaccionar esta cantidad. Supongamos que estoy haciendo una comida y la receta me dice necesitas 2 kilos de papa, pero yo quiero trabajar con 3 kilos de papa. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánto voy a necesitar del resto de las cosas ahora? Porque yo no estoy utilizando lo que me dice la receta. Esto que escribimos ahí debajo de la reacción es como que una receta simplemente. Las relaciones entre las cosas. Una receta que nos dice las proporciones son así, las mínimas. Si vos tenés otra cantidad menores a estas o mayores, bueno, hacé literalmente una regla de 3 para ver qué onda. Entonces, yo que siempre les digo, bueno, agarrá, por ejemplo, en el A, pensá, ¿quién tenés como dato? Tengo como dato el NH4NO3. ¿Y cómo lo tenés? ¿Los tenés en mol o en gramo? Lo tengo en gramos. ¿Y cómo sabes que lo tenés en gramos? Literalmente acá lo que vamos a escribir. Ah, bueno. Y lo que vos querés calcular, ¿qué te piden? Masa o cantidad, número. Si fuera número, imaginás que tenés que calcular cantidad. Total, ya aprendimos que de cantidad a número nada más multiplico por el número de Avogadro. Vuelven a la pregunta, tengo que calcular cantidad, masa o número. Masa. Bueno, entonces relaciono qué sustancia. Óxido de dinitrógeno. N2O, bárbaro. ¿Y qué me pidieron que calcule? Masa de esa sustancia. Entonces voy a relacionar que 80 gramos de NH4NO3 necesitan ni más ni menos que, me estarían dando como resultado ni más ni menos que 44 gramos de N2O. La pregunta del millón es que yo estoy utilizando 80 gramos. No. ¿Cuánto estoy usando? Y según el ejercicio yo estoy usando 100 gramos de NH4NO3. ¿Cuánto me estaría dando? Yo voy a hacer la cuenta acá nomás rápido. No tengo ganas de sacar la calculadora. O sea, la calculadora física. A ver. Olé. 100 por 44 dividido 80. 55. 55 gramos de N2O. Pero la reacción dice que son 44. 44 si usas 80 gramos, ¿bien? Ah. Y siempre acá en cálculos estiquiométricos el primer renglón normalmente va a ser esto de relacionar cosas. La mayoría de las veces sí, ¿bien? La forma que yo voy a explicar ahora de hacerlo es como lo hacen las personas un poco, más que un poco más avanzadas, sino como que en química en sí, en la carrera, cualquier carrera de química, no utilizamos regla de 3 simples, hacemos lo siguiente: coeficientes de conversión, en pocas palabras fracciones, que no es nada distinto a lo, no nos va a dar distinto resultado a lo que hicimos recién. Incluso la lógica es más sencilla. ¿Por qué? A ver, yo estoy haciendo reaccionar esto de acá, bárbaro. ¿Qué es lo que sé? Y la reacción me dice que para 80 gramos de NH4NO3 obtendría 44 gramos de N2O. ¿Y por qué le escribiste así? Y porque justamente estas dos cosas de acá se cancelarían. Bien, tuki, tuki. Incluso gramo con gramo también se cancela. O sea que lo escribimos en diagonal para que se cancele, sí, literalmente sí. ¿Y qué me toca hacer? Me toca hacer como cuenta
100 por 44 sobre 80, sí. ¿Y qué unidad queda? Y a ver, este gramo canceló con este de acá. La única unidad que quedaría sería esta de acá arriba, que es que me marca el gramo. Listo. Pero, y vuelvo a lo mismo, ¿qué relación tendría que usar? El razonamiento de cómo utilizar la relación no cambia. O sea, mejor dicho, de cómo darme cuenta. Repito, me fijo mi dato, en qué unidades está, en gramos, qué sustancia es, listo. Bueno, voy a la sustancia, voy a las unidades. Ya sé que tengo que utilizar 80 gramos de NH4NO3. Y en el caso del otro, como me piden ni más ni menos que masa, por eso está en gramos. ¿De quién? De óxido de dinitrógeno, que sería esta sustancia. Listo. Bueno, irónicamente, repito, da el mismo resultado, 55 gramos. ¿De quién? De N2O. Porque irónicamente no solamente, repito, en este procedimiento se cancelan las unidades, sino también la sustancia, porque lo colocamos así en diagonal. Y lo bueno de esto es que si tengo que hacer 50 reglas de 3 simples, nada más empiezo a agregar fracciones y ya está. Está piola, pero bueno, depende de lo que quiera cada uno usarlo, ¿no? Yo les muestro ambas, ya dirán ustedes qué onda. La pregunta del millón es cómo me doy cuenta que tenía que relacionar estas cosas. Y pensémoslos de la siguiente forma. Yo quiero obtener, por ejemplo, óxido de nitrógeno o agua, ¿bien? Pero ¿en base a quién? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿quién es mi dato? ¿Bien? En este caso, por suerte, hay un solo reactivo. Hay otras reacciones, como por ejemplo las que hice acá, que tienen más de un reactivo, ¿no? Pero siempre lo voy a hacer normalmente en base a alguien. O sea, la pregunta es, bueno, ¿cuánto obtengo si yo meto esto? Porque ellos ya saben qué relación está implícita, por decir así, en la reacción, que es lo que yo escribí ahí con rojo debajo de la reacción. Si da la casualidad que parece que, o sea, me da numéricamente lo mismo que está ahí o cosas así, bueno, son meras casualidades. Me refiero, supongamos que justo tipo el ejercicio, en lugar de decirme 100, me dijera 80 gramos. Sería una tomada de pelo y sería por ahí confuso para ustedes, porque dicen, pero si para 80 gramos obtengo 44, para 80 gramos, ¿cuánto obtengo? ¿Bien? Pero siempre recuerden, o sea, como truco, siempre aquel que yo les menciono, tengo tanto de esto o se obtuvo tanto de esto, es el dato de cuál van a partir y van a calcular aquello que les pidan. Bien, calcular esta sustancia. Bueno, lo molesto, repito, que acá fue nada más que nos dieron nombres en palabras en lugar de darnos fórmulas. Bien. Y dato no menor y muy importante, en la regla de 3 simples, siempre a la izquierda de la regla de 3 simples tiene que ir la misma sustancia arriba y abajo con las mismas unidades. Si ustedes me ponen gramo y gramo, pero yo que sé, arriba en lugar de esto me hubiesen puesto agua y abajo NH4NO3, estaría mal. Si ponen la misma sustancia, pero arriba ponen gramos y abajo me ponen, yo que sé, mol, también estaría mal la regla de 3 simples. Por más que el razonamiento esté bien, estaría ya mal así de una. O sea, mismas unidades arriba y abajo, no importa de qué lado, a la izquierda o a la derecha de la regla de 3 simples. Ejercicios como este empiezan a ser un poco más molestos, porque uno ve todo ese cacho de cosas, incluso veo el B y uno dice, ¿qué chucha tengo que hacer, loco? Porque estoy viendo banda de cosas, fórmulas feas y bla, y no, la verdad que no sé por dónde encarar, no sé cómo hacerlo, tipo, no, me bloqueé. Ante todo eso yo les digo, se me calman y leen el enunciado. Vamos de a poco. A mí lo que me interesa, recuerden, es identificar sustancias en caso de que me empiecen a hablar por palabras. Genial, sustancias. Y quién se hace reaccionar o quiénes. Y o cuántos obtiene. Bien,
O sea, porque en estos ejercicios son tranquilos, a futuro vamos a ver que nos dan como dato cuánto se obtiene de cierta cosa. Bien. Bueno, bárbaro. Empiezo a leer. La fermentación es un proceso de descomposición controlada que ocurre por acción de microorganismos. Bárbaro. Yo comprendo que esta unidad compete pura y únicamente a cuenta y a relaciones de sustancias, sean gramos en moles, moles y gramos y moles. Así que, ¿me están dando un dato útil? No, no me están dando un dato útil. Así que, ¿qué voy a hacer? Agarrar y literalmente lo que yo estoy haciendo ahora, mentalmente agarro y digo, esto no me sirve. Así de una. Así. Ustedes se hacen un mini bloqueo mental de que, che, mira, todo esto de acá, ¿bien? Es información innecesaria. Bárbaro. Luego, la glucosa, bueno, bárbaro. A ver, me está diciendo que esta sustancia de acá, vamos a ponerlo con otro color. Esta sustancia de acá es glucosa, bárbaro. Yo lo puedo hacer ahora porque tengo colores, resaltador, toda la cosa. Ustedes de última en una hojita aparte o en alguna otra parte de su hojita, yo qué sé. Tal fórmula es glucosa. Se lo escriben así, lo digo en serio. Estamos en química, utilizamos muchos nombres raros, no nadie los va a juzgar por eso, ¿bien? Y tampoco podría ponerles mal. Etanol es esta sustancia de acá. Dióxido de carbono, ¿quién es? Y ese sí ya necesitan ustedes a esta altura de la materia saberlo. Dióxido de carbono es CO2. Sigan viendo. Me gustaría que ese tipo vea nada más las clases como para que me ponga en los comentarios. Sigan viendo. Bueno, bárbaro. Che, me dicen, se fermentan 50 gramos de glucosa. O sea, no me está diciendo ninguna otra cosa más interesante en esta parte. Simplemente de esta oración saqué, che, la glucosa es esta fórmula de acá que está ahí con verde. El etanol esa que está con azul y el dióxido de carbono, bueno, CO2. No me dicen ningún dato útil más allá de eso. Che, me dicen, sí, genial. Si mezclo, o sea, o mejor dicho, si se descompone y toda la cosa, se genera esto. Fin. No, nada útil a las cuentas. Veo la reacción y esto de acá, este renglón de acá, che, yo estoy escribiendo con blanco, ¿no? Este renglón de acá pasa muy rápido y desapercibido, pero literalmente es el que me dice todo casi. Se fermentan 50 gramos de glucosa, se fermentan, se hacen reaccionar, se fermentan, se combinan, se cocina. No se me ocurre que otro sinónimo más se puede utilizar. Obviamente, tipo conjugaciones de tiempos. Ya acá se los dejo a ustedes. Se fermentó, se fermenta, se fermentará. Se hace reaccionar, se hizo reaccionar, se hará reaccionar. Se combina, se combinó, se combinará, etcétera. Bien, nos está diciendo cualquiera de esas frases. Che, estoy usando esto, ¿bien? O obtuve esto, bárbaro, según corresponda, ¿no? Se fermentarán 50 gramos de glucosa. Fermentarán 50 gramos de glucosa. Están haciendo reaccionar eso, ¿bien? ¿Y cómo sabes que están haciendo reaccionar? Primero que todo, la glucosa. ¿De qué lado lo tengo? Acá. Ah, bueno. Pero acá está mi dato. Che, yo voy a tener que trabajar con eso de ahí. ¿Y por qué? Y porque por el momento, por suerte, el ejercicio es tranquilo y no me están metiendo reactivo limitante ni cosas así, chicos. Ni pureza, ni nada raro. Bárbaro. Calcular la cantidad de etanol que se produce. Ok, vamos de a poco. Glucosa. Yo le pongo resaltador ahora porque puedo, porque no estoy en la prueba como ustedes. Pero fíjense, ok, glucosa, esa sustancia de acá. Glucosa es esto de acá, bárbaro. Cantidad de etanol. Etanol es esta cosa de acá, bárbaro. Calcular la cantidad de etanol que se produce. A ver, por los colores y por lo que leo, me dicen que se fermentó 50 gramos de glucosa y quiere que calcule la cantidad de etanol que se produce. Antes que largarme a hacer el ejercicio, vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo hace un ratito.
¿Qué me dice la reacción? No qué me dice el enunciado. El enunciado me dice muchas cosas y ya incluso estoy tratando de hacerlo, pero antes de eso necesito saber qué me dice la reacción. 1 mol de glucosa son para 2 mol de etanol y 2 mol de CO2. ¿Bien? Ahora, 1 mol de glucosa lo voy a pasar a gramos. ¿Por qué? No sé si lo voy a usar o no. Bien, no lo sé. Todavía no estoy tan afilado como para saber si lo voy a usar o no. Me pongo en la situación de ustedes, ¿no? Yo sí sé si lo voy a usar o no. Pero ante la duda, ¿sabes qué? Tipo, como no sé si voy a utilizar todas las relaciones o nada más voy a usar una o dos, por el momento escribo todo, por el momento. Además, es cortita. Carbono, su masa molar es 12, la fórmula dice 6, el hidrógeno es 1, su fórmula dice que son 12 hidrógenos, el oxígeno es 16, pero la fórmula dice que son 6. Me marca 180 gramos cada 1 mol. Como es solamente 1 mol, 180 gramos. Bien. En el caso del etanol, bueno, dale. Carbono 12 por 2, más hidrógeno 1 por 6, más oxígeno 16 por 1. ¿Cómo que por 1? No veo el 1. ¿Dónde está el 1? Y nada más veo O. Si nada más veo O o H, no importa cualquier elemento, significa que está solo una vez en la fórmula. 46, pero 46 gramos son lo de 1 mol. Son 2 moles, así que serían 92 gramos. Bárbaro. Y en el caso de del CO2, bueno, la misma historia. Carbono 12 más oxígeno 16 por 2. 44 gramos son 1 mol, pero como son 2 moles, 88 gramos. Listo. Todo esto me dice la reacción, todo esto nada que ver con el enunciado. Perdón si pierdo tiempo, pero bueno. Ahora, repito, ¿yo quiénes tengo que relacionar? Bien, tengo que relacionar masa de glucosa. ¿Por qué masa? Gramos, como quieras verlo. Gramos de glucosa, ok. Sería esto de acá, gramos de glucosa. ¿Con quién? Con cantidad de etanol. ¿Cantidad que era? Moles, ok. Con moles de etanol. Bueno, en regla de 3 simples sería, si 180 gramos, bien, de glucosa, C6H12O6, O6 dije, son para 2 mol de C2H6O, bien, etanol, 2 mol de etanol. Che, genial, ¿yo estoy haciendo reaccionar 180 gramos de glucosa? No. ¿Cuánto estoy haciendo reaccionar? ¿Cuántos se están metiendo según mi enunciado? 50 gramos. 50 gramos de glucosa, 66H12O6. Esto de acá parece un 7, pero en realidad es un 2. ¿Cuánto va a ser esto de acá? Y bueno, vamos con la calculadora. La supercalculadora, loco. 50 por 2 dividido 180. Y esto me termina dando, damas y caballeros, 0,555. Redondeado sería 0,56 moles de C2H6O. 0,56 moles de etanol. Esa es la cantidad de etanol. Esa es la respuesta de ¿quién? De la. Para remarcar, después de 2 ejercicios, siempre, pero siempre ustedes van a relacionar el dato que les dan y lo que les piden calcular. Siempre van a relacionar 2 sustancias en todo momento. Hasta incluso cuando hagamos reactivo limitante vamos a hacer ¿qué cosa? Relacionar 2 sustancias. El único caso donde no vamos a relacionar 2 sustancias es en el rendimiento, bien, que es más, ahí sí es que pensarlo como un porcentaje, pero fuera de eso siempre va a ser lo mismo. Ahora, la pregunta del millón, que todo el mundo se puede llegar a hacer, el B, ¿cómo se hace? Siempre que me pidan
alguna cosa de gases o de soluciones, bien, siempre que me pidan alguna cosa de gases o de soluciones acá en este tema, y repito, me pidan, no que me den como dato, me piden, yo qué sé, como estamos viendo acá, ¿qué volumen ocuparía el gas producido si se ejerciera una presión de una atmósfera en un recipiente previamente vacío a 25 grados centígrados? Claro, me están pidiendo algo de gases. A ver, presión, temperatura, volumen, ok. Me están pidiendo algo de gases, no sé de quién, pero bueno, ya veremos cómo. Hubo otros ejercicios que no tengo acá en pantalla, tampoco lo tengo en la diapositiva, pero algunos llegué a ver en U21, yo qué sé. ¿Qué volumen de solución, yo qué sé, 3 molar se puede preparar con la cantidad de, yo qué sé, de sulfato de sodio que se obtiene? Claro. Me están hablando, sea lo que acabo de mencionar oralmente o lo que estamos viendo en pantalla en el B. Che, se generó algo, bien, de ese algo quiero hacerle o cuenta de gases, como estamos viendo acá en el B, o alguna cuenta de soluciones, como lo que dije oralmente. En cualquiera de los casos, bien, en el caso de gases, principalmente, lo que ustedes van a tener que hacer es calcular la sustancia en sí que les piden hacer la cuenta que sean, bien. Puntualmente para gases van a calcular qué cosa del gas, del gas van a calcular qué cosa, los moles, bien. Y si es una solución, y ahí ya va a depender de la concentración que les esté hablando o de que les pida calcular, bien. Si fuera que calcule, yo que sé, un volumen con una concentración molar, bueno, también calcularía moles, en ese caso de soluto, de la solución a preparar, o yo que sé, si es masa, bueno, gramos. En este caso que es gases, y esto es muy normal que se pida de algún producto, calcular presión, volumen o temperatura, lo que sea, siempre mol. Ahora el tema es quién es el gas. Acá es donde apelan un poco tipo a lo que aprendemos en Redox, que el gas, ni más ni menos, es aquel que entre paréntesis tiene la G de gaseoso. AQ es acuoso, G es de gas. Ok, recuerden que S es de sólido y L es de líquido. Normalmente líquidos solamente son el mercurio, y el mercurio solito sin ion ni nada, el mercurio y el agua. Y el bromo. Sí, el bromo también en el bromo 2 también es líquido a temperatura ambiente. ¿Bromo? Sí. Sí, bromo. Claro, o sea, yo estoy respondiendo que para hacer el B, ¿qué voy a hacer primero? Calcular los moles del gas. En este caso el gas, este es el gas. Bárbaro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Para hacer el B, primero tengo que pensar, tengo que calcular los moles de ¿quién? De CO2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar ahora ni más ni menos que... Voy a relacionar nuevamente los 180 gramos de glucosa de C6H12. Bien. ¿Y con quién los voy a relacionar? Esta vez no van a ser con el etanol, sino que va a ser con el CO2 y qué cosa. Y a ver, necesito calcular moles, así que voy a utilizar esta parte de acá, esa que resalté. Claro, entonces, según la reacción, 180 gramos, repito, 180 gramos de C6H12O6 son para 2 mol de CO2. Bien, 50 gramos de C6H12O6, ¿cuántos moles van a darme? Y bueno, hago la cuenta y me termina dando 0,555 mol de CO2. Profe, ¿por qué acá no lo redondeaste y acá sí? ¿Por qué me está dando el mismo resultado? Porque curiosamente da la mera casualidad que lo único que cambié fue la sustancia. ¿Por qué? ¿Porque siempre es así? No.
por los coeficientes estiquiométricos. Yo no elegí que la reacción sea así. O sea, quedó lo que quedó, ¿bien? Ok, ¿y qué hago ahora? Porque ya calculamos, ni más ni menos, los moles del gas que se producen. Porque esto fue lo que se produció, ¿bien? ¿Y por qué yo sé que se produce eso? Y porque según la reacción, ¿bien? Si yo uso 180 gramos de glucosa, se estarían produciendo 2 moles de CO2. ¿Pero cómo sé eso? ¿Y por qué literalmente la glucosa es reactivo y el CO2 es producto? Por eso se produce, ¿sí? Bueno. Ok. ¿Y qué hago ahora? Y a partir de acá, ya deja de ser cálculos estiquiométricos y pasa a ser gases. ¿Por qué? Porque ya sabiendo que N, la cantidad de gas que estaría en mi recipiente sería 0,555 moles, sabiendo que la presión es 1 atmósfera, que la temperatura sería 25 grados centígrados, que en Kelvin, lastimosamente lo necesitamos en Kelvin, sería 298 Kelvin. Como pasamos de centígrado a Kelvin, sumamos 273. Y obviamente sabiendo que R vale 0,082 con todas sus unidades feas, Kelvin, no, perdón, litro atmósfera sobre Kelvin mol, no kilomol, por las dudas. Con todo esto que voy a hacer, agarrar la ecuación de los gases, la cual es presión por volumen es igual a cantidad de gas multiplicado a R multiplicado a la temperatura. Voy a despejar el volumen porque me piden eso. Me quedaría que el volumen sería 0,555 mol por 0,082 por, no puse las unidades porque no me queda espacio, sino 298 Kelvin, las unidades de R por las dudas no puse, dividido una atmósfera. El volumen me va a quedar indefectiblemente en litros, como yo sé que me queda en litros y porque despejé bien y porque, si alguien quisiera comprobarlo, la única unidad que no se va a cancelar son los litros. Me termina dando 13,56 litros. Listo, pero esto último, esto de acá abajo, bien. Repito, esta es la respuesta del B, bien. Este es el B. Pero remarco, de la línea verde para abajo, eso no fue cálculos estiquiométricos. Lo hice nada más simplemente para que vean que es gases. No tienen nada que ver. Cálculos estiquiométricos, estiquiometría, fueron esas dos reglas de tres simples. Todo el razonamiento para hacer esas cuentas. Ahora, ¿siempre voy a tener que hacer cuenta de gases? No, yo simplemente les estoy diciendo, como pasa mucho, que si tienen que hacer alguna cuenta de algún gas con algún producto, bien, ese producto necesitan saber los moles. Por eso hice esta regla de tres simples previamente, bien. Esta regla de tres simples la hice previamente porque necesitaba los moles de quien se produció. En otras cuentas vamos a darnos cuenta que con los datos de gases vamos a calcular los moles directamente porque no me van a pedir volumen ni nada, sino que me dan las tres variables, presión, volumen y temperatura. No es el caso, ya lo veremos más adelante. Sé que por ahí es muy molesto que yo haya rehecho nuevamente la regla de tres simples para otra sustancia con el fin de que me dé el mismo, casi no, me dio el mismo número. Pero esto fue mera casualidad. Y repito algo que justamente a lo que iba. Yo podría relacionar directamente productos entre sí, ¿bien? Pero no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque si yo calculé, por ejemplo, esto mal, este otro resultado de acá también va a estar mal. O sea, como está en base a algo que yo obtuve, si por algún nervio o lo que sea lo hice mal, bueno, de última, aunque sea la respuesta del B, como lo hice yo ahora, estaría bien si hubiese hecho mal el A. Porque las cuentas las hice independientes. Sé que es molesto, pero bueno.
Otra cosa también a remarcar, ¿por qué redondeé en un resultado en una regla de tres simples y en el otro no? Recuerden que yo personalmente en las explicaciones lo único que redondeo es el resultado final. En las cuentas intermedias utilizo 3 o a veces 4 cifras después de la coma para evitar el error por redondeo. Bien, el único resultado que yo redondeo sí es el resultado final. En el caso de la respuesta de la regla de tres simples, el resultado mejor dicho de la regla de tres simples, ya era la respuesta de la. Entonces ya lo redondeé porque en la mayoría de las carteras piden 2 cifras después de la coma. En el caso del B, la regla de tres simples no la redondeé porque tenía que seguir haciendo cuentas. Bien, entonces literal lo único que redondeé fue el volumen, que incluso les puedo decir cuánto da 13,56198, y eso redondea a cuánto, a 13,56. No es que uno lo redondeé porque se me pintó, el otro no, tipo, ahí está la justificación por las dudas, es eso simplemente. En el caso de este ejercicio, bien, lo que nos empieza a molestar es que, por ejemplo, estoy viendo que, a ver, el enunciado en sí no me da la reacción. La realidad que por suerte es una reacción corta. No tendría que pasarles esto en el parcial. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que es el balanceo y balanceo y Lavoisier se evalúa aparte, para que el de cálculos estiquiométricos nada más se evalúe cálculos estiquiométricos. Llegar a aparecerles una combinación de ambos tendría que ser no más complicado que esto. Ya hasta incluso esta reacción sería medianamente molesta de balancear en medio de una prueba. Pero yendo a la nuestra. El A, por las dudas, al que le queda medio un poco la duda de qué era lo que pedía, era justamente escribir la reacción y balancearla, ¿bien? Que bueno, yo ya la escribí acá. O sea, sería ni más ni menos que este renglón de acá. ¿Bien? Ese renglón es ni más ni menos que el A. Bien, el B, calcular la masa de etano que reacciona a cada 100 gramos de CO2 que se produce. Claro. Che, a ver, el CO2 estoy viendo que está a la derecha. Yo todos los ejercicios que hicimos hasta ahora relacionaba cosas de la izquierda con los de la derecha. O sea, mi dato era algo que estaba a la izquierda. ¿Cómo hago? ¿Cambian algo? Lo que tenemos que grabarnos en la cabeza ahora es que del que me dan como dato, yo lo tengo que relacionar con el que tengo que calcular, punto. No me importa si está a la izquierda o a la derecha, si son ambos reactivos, si son ambos productos. No me importa, ¿bien? Relaciono lo que yo tengo como dato con lo que tengo que calcular, independientemente de si es reactivo o producto. Después analizaré qué es lo que fue lo que estuve calculando, ¿no? Y para el que lo necesita, bueno, lo diré al final. Calcular masa de etano, genial. ¿El etano quién es? Acá me lo dice en el enunciado. Entonces yo voy a relacionar el etano en masa con quién. Con 100 gramos de CO2, o sea, con el CO2 en gramos. Bárbaro. Claro, mentalmente yo tengo que visualizar esto solamente. Claro, lo que hizo una de sus compañeros fue decir, bueno, che, mira, la reacción ya la tengo balanceada, ¿bien? Ella ya la había escrito balanceada anteriormente. Dijo, bueno, che, mira, la columna del... perdón, confundí, la columna del caso del oxígeno y del agua no le voy a dar ni 5 de bola. ¿Bien? Pequeño detallito medio raro, que acá iría solamente gramo, bien, para corregir. Y estos moles también iría solamente gramos, porque recuerden que en el segundo renglón lo que hacemos es los moles del primero lo pasamos a gramos con la masa molar. Bien. Y bueno, yo no pondría esto, pondría directamente, bueno, a ver, puso en realidad en sí la cuenta que tenía que hacer, que era, a ver, es molesto de ver, pero 2 moles multiplicado de la masa molar, y acá lo mismo, 4 moles multiplicado de la masa molar. ¿Qué le daría a estos números de acá, por las dudas? Si hacen estas cuentas, les daría los numeritos que yo tengo ahí. Bueno, claro, bárbaro. Ella dijo, bueno, a ver, tengo que relacionar gramos entre ambas sustancias, y bueno, 60,149, muy preciso, pero bueno, 60 gramos de, incluso fíjense, puso gramos de la sustancia, bien, son para 176 gramos de ¿qué? De CO2, bárbaro. ¿Quién tengo como dato? El CO2, bueno, genial, 100 gramos de CO2. ¿Son para cuánto? Fin.
Así de sencillo. No se preocupó de no. A ver, ¿quién es reactivo, quién es producto? No, tengo que relacionar estas dos cosas. Fin. Cálculos estiquiométricos es esto, relacionar todo el tiempo. Bien. Bárbaro. Obtuvo 34,1626 gramos de C2H6. Respetó todo lo que pedimos. Genial. Lo que dijo es que 34,2 ya lo redondeó. O sea, ¿por qué? Porque es el resultado final. O sea, como respuesta, incluso ya clara. Respuesta, genial. 34,2 gramos de etano reaccionan cada 100 gramos de CO2 que se producen. Y es lo que pasa justamente. Lo que nosotros estamos averiguando es cuánto etano, en el caso del B, cuánto reactivo, no me importa el nombre, cuánto de este reactivo tuve que haber metido para generar 100 gramos, en este caso, de CO2. Bien, ¿siempre van a ser 100 gramos? No. En este caso fueron 100 gramos de CO2. El ejercicio también se podría hacer si fueran, yo que sé, 1,5 gramos de CO2 o 0,273 moles de H2. Eso ya depende del enunciado, pero lo único que hizo fue relacionar las cosas y ya está. Repito, esto último es más como que teoría, y si ustedes pusieran directamente como resultado 34,2 gramos de etano porque sabían que les pedían masa de etano, listo, ya está bien. En el caso de el C, en el C esto yo lo voy a mover, bien. En el caso del C, misma historia. Ella dijo, mira, la verdad que la columna, en este caso del C2H6 y del CO2, ni 5 de bola le voy a dar. Así de sencillo. Bueno, el agua, bárbaro. Ya me puso acá los gramos, bien. Claro, ella ya pensando, casi siempre trabajamos en gramos. ¿Y qué pasó? Cuando fue a leer el enunciado cantidad de oxígeno. Ah, papito, bueno, bárbaro. Según la reacción serían 7 mol de oxígeno. Sí, esos moles tienen una masa de 224 gramos. Pero bueno, 7 mol de oxígeno. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, a ver, tengo que relacionar qué cosa. El oxígeno en cantidad, o sea, en moles, ¿con quién? Con el agua en gramos. ¿Por qué? Y porque me están dando el dato del agua en gramos. Punto. Así de sencillo, así de corta. Bueno. Entonces, 7 mol de O2 son para 108 gramos de H2O. 100 gramos de H2O, ¿para cuántos moles van a ser? Así de sencillo. Repito, el primer renglón me lo dio la reacción. El segundo renglón metí los datos que yo tenía y lo que quería calcular. Da como resultado que la cantidad de oxígeno, o sea, en los moles, serían 6,48 moles. Obviamente ya aclaró acá que eran de O2, pero no estaría de más, sería medio redundante, repito, poner acá O2. Y ese es el perro rascándose como siempre. ¡Tarán!